alegré mucho de que tuviéramos varios testimonios en esta reunión. Les animo siempre a dar testimonio de lo que bueno que Dios está haciendo en sus vidas continuamente. Y varios de esos testimonios tenían que ver con situaciones de enfermedad. Hoy yo quiero compartir acerca de el tema de la sanidad divina en el Antiguo Testamento, y porque siento que hay una grande necesidad en nuestras vidas, en esta área. La enfermedad es un problema muy grave, y este problema surgió, y todos los problemas de la humanidad surgieron a partir de la desobediencia en el jardín del Edén. Y desde entonces hemos visto el flagelo del pecado y el dolor que causa la enfermedad a la humanidad y que la lleva a la muerte. Es algo que la Biblia establece y que no es fácil de comprender, cómo aquella desobediencia original tuvo consecuencias tan enormes que nos siguen afectando hasta el día de hoy. Y el día de hoy, cuando vemos la expresión del pecado, cuando vemos la expresión de la maldad, cuando vemos la expresión de la enfermedad atacando al ser humano, muchas veces es difícil de entender. Este fin de semana, el odio que se anida en el corazón de las gentes dio una muestra muy impactante en la ciudad de París. ¿Cómo se puede entender eso? De que una persona se pueda parar enfrente de una cafetería donde hay docenas de personas tranquilas, inocentes, disfrutando de su cena, y de pronto alguien con una ametralladora se para enfrente de ellos y los rocía de balas. ¿Cómo se puede entender esa cantidad de odio en la vida de la gente? Estaban en aquel lugar de conciertos, una banda de rock pesado de California estaba tocando, y 4 hombres entraron allí con metralletas y empezaron a disparar a diestra y siniestra, matando docenas y docenas de personas. Lo que hay atrás de eso, la raíz de la desobediencia y del pecado en el Edén. Veo yo las noticias de CNN en internet, y esta semana ha estado allí en primera plana y se ha mantenido por muchos días la noticia de una jovencita mexicana que dice el titular: fue violada 43,000 veces. ¿Cómo se puede entender que hay un pueblo en nuestro país que se llama Tenancingo, en donde los niños crecen soñando que van a ser traficantes de mujeres, y desde niños empiezan a aprender de sus mayores las técnicas para acercarse a las jovencitas y enamorarlas, para engañarlas, para prometerles el cielo y las estrellas y llevárselas con ellos a una ciudad diferente, a un lugar diferente, en donde las van a forzar a practicar la prostitución. El testimonio de esta muchacha y de muchas otras, porque esto es una situación terrible que sucede en muchos lugares del mundo, pero en ese pueblo en particular, Tenancingo, allá por Zacatecas, cerca de Puebla, hay docenas y docenas y docenas de hombres que se dedican a eso.
Esa es su carrera, ese es su sueño de hacerse ricos. Y esos hombres tienen una docena de muchachas trabajando en diferentes lugares, en el DF, en Tijuana, en Estados Unidos, produciendo dinero para ellos, teniendo 30 violaciones al día. ¿Cómo se puede entender eso? CNN propició la entrevista de uno de esos hombres que está en la cárcel y una de las muchachas a las que él engañó y prostituyó de esa manera. Y cuando se encontraron, la primera pregunta que la muchacha le hace a él es: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué hay atrás de todo eso? La raíz de la desobediencia y del pecado que empezó en el Edén. Uno no puede entenderlo, y de igual manera es difícil de entender por qué hay tanto sufrimiento en el mundo a causa de la enfermedad. ¿Por qué tantos niños inocentes sufren enfermedades terribles que los llevan a la muerte? ¿Por qué tanta gente, hombres y mujeres de todas edades, están experimentando enfermedad y muerte? Y los hospitales no se dan abasto para atender tanta necesidad. Enfermedades de todo tipo, enfermedades muy extrañas, afectan a la humanidad y causan tanto dolor, tanta tristeza. El odio, la maldad, la guerra, la enfermedad y la muerte son producto del pecado. El pecado que vino a romper, la desobediencia que vino a romper el plan original de Dios. Porque ese odio y esa enfermedad y esa guerra y la muerte misma, ese no es el plan de Dios para la humanidad. Y cuando somos afectados por cualquiera de esos frutos del pecado, hay tanto dolor en nuestra vida. El salmista en el Salmo 6, versículo 2, yo creo que expresa el corazón de muchos, o de todos nosotros, y de toda la humanidad, cuando enfrenta situaciones de dolor y de enfermedad. Salmo 6:2 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Cómo podemos identificarnos rápidamente con las palabras del salmista? Porque cuando estamos pasando el tiempo de enfermedad, el tiempo de dolor, y cuando no vemos respuesta, no vemos salida, no vemos sanidad a la vista, entonces surge este clamor en nuestro corazón: sáname, Señor, ¿hasta cuándo? Y en el Antiguo Testamento, porque ese es el enfoque que esta mañana quiero dar, vamos a encontrarnos con un Dios bondadoso, misericordioso, que tiene en su corazón ayudar a aquellos que le creen, a aquellos que le buscan, y traer para ellos una respuesta al problema que el pecado ha causado en nuestras vidas. Miren, en el Salmo 30, a partir del versículo 1, dice el salmista: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste.
Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. A veces pensamos en el Dios del Antiguo Testamento como alguien muy duro, muy severo, que hace juicio en contra de la humanidad. Pero lo que podemos ver en este pasaje y en otros que ahora veremos es a un Dios bondadoso, a un Dios que tiene un corazón para ayudar, para bendecir y para sanar, para librar nuestra vida del dolor, de la angustia y de la muerte. El primer caso que quiero compartirles es el de Rebeca. La historia de amor de Isaac y Rebeca ha sido una inspiración para tantos a través de las generaciones. Y cómo Rebeca llegó después de aquella hermosa historia y se va acercando al lugar donde Isaac está, y cómo Isaac la está esperando y la ve venir de lejos, y cómo ella se pone el velo cuando se acerca a él por primera vez, y cómo él la toma y la lleva a la tienda de Sara, su madre, que recientemente había muerto, y cómo se consuma la boda, aquella hermosa historia de amor. Ahora, lo que ellos anhelaban era tener una familia, tener hijos, y lo que se encontraron fue que Rebeca era estéril. Rebeca no podía tener hijos. Y entonces lo que hizo Isaac en Génesis 25-21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. No sé cuánto tiempo pasó entre su primer encuentro y esta oración, pero pienso yo que pasó suficiente tiempo, varios meses, que ellos se dieron cuenta de que no estaba funcionando, algo estaba mal. Rebeca era estéril, no podía tener hijos, y entonces Isaac oró por su esposa. Y dice la Escritura, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. El corazón de Dios está dispuesto. Él está dispuesto a oír la oración. Y aquí la oración es de un esposo y una esposa que están tristes, que están angustiados por el hecho de que no ha logrado consumarse el sueño de tener esta familia. Y Dios lo oyó, Dios oye esa oración, y entonces sana a Rebeca, y ellos tienen a sus hijos. Después, cuando Israel estaba esclavo en Egipto, ocurren una serie de juicios de Dios contra Egipto, y el punto final es la celebración de la Pascua. Dios va a traer un juicio contra Egipto, y todos los primogénitos van a morir, pero Dios les ordena al pueblo de Israel que celebren la Pascua, y eso es lo que marca el inicio de su salida, de su liberación, de su redención de la esclavitud en Egipto. Cuando ellos salieron y posteriormente anduvieron 40 años en el desierto, Dios obró un milagro macro, un milagro a nivel nación. En Salmo 105, versículo 37, nos dice qué es lo que Dios hizo. Salmo 105, 37, es algo sorprendente. Los sacó con plata y oro
Esto es algo que Dios hizo. Le dio gracia al pueblo de Israel y le pidieron a todos los egipcios que conocían y los despojaron. Los sacó con oro y plata. Y dice, y no hubo en sus tribus enfermo. No hubo en sus tribus enfermo. Dios obró algo muy poderoso. Mientras el pueblo de Israel salía, iba en camino a la tierra prometida, Dios les dio un cuerpo sano. No hubo en sus tribus enfermo. Esto es el plan de Dios para su pueblo. Vamos a ver luego un poco más acerca de la Pascua, pero permítanme llevarles a una ocasión durante la peregrinación en el desierto. Se encuentra en el capítulo 21 de Números, a partir del versículo 4. El pueblo de Israel va por el desierto y hay luchas y hay pruebas y hay momentos muy difíciles en donde algunos hubieran preferido regresar a Egipto porque tenían temor de lo que sería de ellos y de sus hijos en el desierto. Entonces Números 21 versículo 4 dice que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo en el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aquí hay una palabrita muy importante de notar. Dice el versículo 4 que el pueblo se desanimó. ¿Qué le pasó al pueblo? Me dicen, se desanimó. Este es un riesgo muy grande que enfrentamos nosotros en nuestra propia vida, en nuestra familia, donde quiera que nosotros andamos. El desánimo. A veces algunos casi lo practican como su deporte favorito. Cada vez que los ves dices, "Ay, estoy desanimado". Y parece como si fuera su estado normal. Siempre están desanimados. Y eso los expone a riesgos muy tremendos en su vida. Cuando aceptamos el desánimo en nuestra vida, eso puede traer consecuencias. En este caso, el desánimo los llevó a quejarse, a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés. Los llevó a poner sus ojos en las limitaciones, en las imposibilidades, en las circunstancias, en lugar de poner sus ojos en Dios. Y todo empezó porque aceptaron desánimo en su corazón, desánimo en su vida. Esto es un arma mortal del diablo. Cuando el diablo logra desanimarte en cualquier cosa, desanimarte de tu matrimonio, desanimarte de tus hijos, desanimarte de tu trabajo, desanimarte de tu iglesia, desanimarte, cuando el diablo logra meter eso en tu vida, él está tendiéndote una trampa. Yo creo que el desánimo debe ser tratado en nuestras vidas en la misma manera que tratamos a un alacrán. Algo está pasando, ¿verdad? Quizá debo agarrar otro micrófono. A ver. Ok, gracias. ¿Han encontrado ustedes un alacrán en su casa?
¿Y cómo lo tratan? A ver, súbete en mi mano. A ver, te voy a poner aquí cerca de mi corazón. ¿Cómo tratan a un alacrán? Lo pisan, lo avientan, lo tiran, lo patean, lo matan. Así siento yo que debemos tratar el desánimo. Esto es un ataque que frecuentemente vendrá a tu vida. No lo aceptes. No lo permitas que entre en tu corazón. Dice aquí la Escritura que entonces serpientes ardientes, serpientes venenosas, empezaron a atacar al pueblo de Israel. Y muchos murieron. Y entonces toda la gente vino con Moisés y le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Dios que quite de entre nosotros estas serpientes. Y cuando Dios vio la angustia y el arrepentimiento en su corazón, le dio una orden extraña a Moisés. Le ordenó a Moisés que levantara un asta y en esa asta hiciera una serpiente de bronce y que la levantara en medio del campamento, y que cuando alguien fuera atacado por la serpiente ardiente, si esa persona volteaba para mirar la serpiente de bronce en aquella asta, entonces viviría, no moriría. El efecto del veneno se neutralizaría y esa persona viviría si ella volteaba para mirar aquella serpiente de bronce en el asta. Y quizá si ahí se acabara la historia, uno diría: qué raro, porque Dios no le gustan las imágenes. ¿Por qué habrá ordenado Dios a Moisés levantar eso en el desierto? Y la respuesta la encontramos muchos siglos después en el Evangelio de Juan, cuando Cristo dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, lo que Dios estaba haciendo con Israel era dándoles una lección acerca de Cristo, acerca de la obra que Cristo haría en la cruz, y cómo cuando alguien que fuera mordido por la serpiente venenosa del pecado, por la serpiente venenosa de la enfermedad, si ese alguien volteaba para mirar a Cristo en la cruz, creyendo en Él, entonces sería sano, sería salvo, sería libre de la consecuencia del pecado en su vida. ¡Qué figura tan hermosa! Cualquier israelita en ese tiempo podría seguir desanimado y enojado, y podría decir: este es Moisés, cretino, loco. ¿Qué es eso de que si volteas a mirar a la... Y podría haber elegido no voltear. Podría haber elegido mantenerse enmuinado y decir: a mí no me interesan esas culebritas de bronce que Moisés hace. Pero cuando aquel que era mordido decía: yo voy a creer la palabra de Dios, yo voy a creer la promesa de Dios, yo voy a voltear, y entonces miraba a aquella serpiente, algo milagroso sucedía. Era sanado sobrenaturalmente. Lo que Dios hizo en ese tiempo con el pueblo de Israel es lo mismo que Dios
quiere y puede hacer el día de hoy con nosotros. Cuando nosotros volteamos en fe para mirar a Cristo, para mirar su obra en el Calvario, nosotros también podemos tener perdón de nuestros pecados, vida eterna, y podemos tener sanidad para nuestros cuerpos. Qué hermosa figura. Todos ustedes recuerdan también la historia de Naamán. Se encuentra en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5. Él era un general del ejército de Siria. Siria es el lugar donde actualmente el Estado Islámico se ha levantado para hacer guerra, y que ha extendido sus tentáculos hasta París en esta semana. Es el mismo lugar. Allí estaba este general Naamán. Era un hombre grande, valiente, en extremo, dice la Escritura, pero tenía un problemita: era leproso. Y la lepra no tenía solución. Él tenía muchos logros en su vida, pero todos sus logros quedaban opacados cuando él veía su enfermedad. Y una de las bandas que habían salido de Siria había llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchachita que creía en Dios, que amaba a Dios, una muchachita que conocía a Dios y sus promesas y su poder y su amor y su bondad. Y lo que esta muchachita hizo, ella cumplió un ministerio hermoso, y Dios nos llama a todos a cumplir ese ministerio también, donde quiera que nos encontremos. Lo que ella hizo fue que le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué hermoso ministerio que tú y yo podemos también llevar a cabo. Podemos ir con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestro familiar que está pasando por un tiempo de enfermedad, y podemos decirle: ¿sabes qué? Hay un Dios bondadoso, hay un Dios poderoso que te puede sanar. Si tú lo buscas, Él te puede sanar. Y entonces este hombre se lo comentó al rey de Siria, y el rey de Siria dijo: bueno, si ahí hay una solución para ti, ahorita lo arreglo. Y entonces le mandó cartas al rey de Israel y le dijo: ahí te mando a mi general predilecto, yo lo estimo mucho y él está enfermo, ahí te lo mando para que lo sanes. Cuando el rey de Israel recibió ese comunicado, dijo: ¿de qué se trata esto? Seguramente el rey de Siria está buscando ponerme aquí una trampa y encontrar un pretexto para hacerme la guerra, para venir a invadirme. ¿De qué se trata? Yo no puedo hacer esto. Y estaba todo angustiado. Pero entonces Eliseo el profeta se enteró del asunto, y me gusta mucho lo que Eliseo le dice al rey. Dice: dile que venga conmigo y sabrá que hay profeta en Israel. Dile que venga conmigo y va a ver que aquí hay un profeta de Dios. Aquí hay alguien que le cree a Dios. Aquí hay alguien que conoce a Dios. Aquí hay alguien que tiene palabra de Dios. Mándamelo. Y entonces el hombre va. Y él iba muy bien preparado. Él llevaba 10,000 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Él pensaba: seguramente quien sea que cura allá en Israel me va a pedir algún dinerito, entonces tengo que ir preparado porque seguramente esto me va a salir cariñoso. Y iba muy bien preparado.
Pero cuando llegó con el profeta, este hombre de fe, el profeta le manda a hacer algo tonto, algo sin sentido en realidad. Ve y métete 7 veces en el Jordán y vas a ser sano. Y lo que este hombre esperaba es de que fuera uno de esos hombres de Dios, así muy impresionantes, que tienen voz como de trueno y que hacen así movimientos o no sé qué, y que declaran y declaro y decreto y quién sabe qué más, y que sea sano, y con luces y sonido, ¿no? Y este Eliseo, de una manera muy simple, muy sin nada de fuegos artificiales, le dice: ve y báñate ahí en el Jordán. Estaba tan enojado este hombre. Le dijo: bueno, allá en Siria hay mejores ríos que el Jordán. Pero sus criados le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Si el profeta te pidiera 10,000 piezas de oro, ¿no se las darías? Él ya las llevaba preparadas. Si el profeta te pidiera una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote: lávate y serás limpio. Y cuando él estuvo dispuesto a obedecer y a hacer conforme a la palabra del varón de Dios, entonces fue, se metió 7 veces en el Jordán, y su carne, dice la Escritura, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esto es el corazón de Dios. Esto es el poder de Dios. Esto es el deseo de Dios. Dios quiere sanar. Dios quiere ayudar a un sirio como Naamán. Y Dios quiere levantar a muchas muchachitas que vayan proclamando esta gloriosa verdad. Dios tiene una respuesta para ti. Dios tiene una respuesta para tu vecino y para tu familiar, para tu amigo que está sufriendo. Tú puedes agarrar este ejemplo de la muchacha y decirle: sabes que hay un Dios amoroso y poderoso que tiene una solución para tu problema. Y Dios quiere levantar también a hombres y mujeres de fe que puedan levantarse y decirle: vengan, y van a ver que Dios es verdadero, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es poderoso. En otro caso, en el libro 2 de Reyes, el capítulo 20, encontramos a el rey Ezequías. Ezequías es uno de los reyes buenos, y él había hecho muchas cosas buenas para Dios y para su pueblo. Pero nos dice allí en el versículo 1 que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y para ponerle la cerecita al pastel, llegó el profeta Isaías y le dijo, fíjate qué palabra le dio Isaías a este rey: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ay, mamás, que no nos mande profetas así Dios, ¿no? Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¡Qué palabra tan pesada! Lo que Ezequías hizo fue que se humilló delante de Dios, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran
lloro, con gran lloro. Y saben, normalmente cuando las mujeres lloran, pues se le corren las lagrimitas y así hacen la carita toda angustiadita. Pero cuando un hombre llora, es como muy dramático. Dice que lloró con gran lloro. Yo creo que Ezequías se sacudía ahí en su cama, en su lecho de enfermedad y de muerte. Se sacudía delante del Señor con ese lloro y con ese ruego. Y dice la Escritura que todavía no salía Isaías del patio cuando Dios le habla y le dice: te regresas porque yo tengo una palabra para mi príncipe, para mi escogido. Tú le vas a decir: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Años de vida le fueron agregados a Ezequías, porque Dios es un Dios que sana, y no nada más sana el cuerpo. En el Salmo 103, versículo 1, este precioso salmo que todos amamos tanto, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. David está hablando a su alma y le está diciendo a su alma: Dios es el que sana todas tus dolencias. No es solo la enfermedad en el cuerpo la que Dios sana, sino que Dios también sana la enfermedad en nuestra alma. Dios tiene cuidado de nuestra alma, porque muchas veces el dolor en el alma es más difícil de enfrentar que el dolor en el cuerpo. Y sabiendo esto, Dios tiene una provisión maravillosa para su pueblo. Bendice alma mía a Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él perdona tus iniquidades, Él sana todas tus dolencias. Aleluya. Este es el Dios sanador del Antiguo Testamento. En muchas ocasiones el Salmo 107 nos declara las pruebas y las dificultades que enfrentaba el pueblo de Israel, y dice en el versículo 19, Salmo 107: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Este es uno de los métodos maravillosos que Dios tiene para sanar a su pueblo, enviando su palabra. Cuando nosotros recibimos su palabra, por eso es tan importante que nosotros leamos su palabra, conozcamos su palabra, conozcamos las promesas de Dios en la palabra, porque de pronto, en medio de nuestro tiempo de enfermedad, Dios toma esa palabra, envía su palabra, abre nuestros ojos a alguna palabra en particular, abre nuestros ojos a un rema, a una promesa poderosa, y entonces la sanidad se opera en nuestra vida. Es muy importante que conozcamos y que recibamos este ministerio de la palabra. Y también en Éxodo 15, versículo 26, hay otra canal de sanidad aquí en el Antiguo Testamento. Éxodo 15, 26: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos,
y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. El nombre de Dios, a través del cual se nos revela su naturaleza, a través del cual se nos revela su poder y aún la intención de su corazón. El nombre de Dios es Jehová tu sanador. Estaba leyendo un testimonio de T.L. Osborne, y en alguno de sus viajes, en alguna de sus campañas, encontró a un hombre gravemente enfermo y le preguntó: ¿sabe usted que Dios ha prometido sanarlo? Y el hombre dijo: no sabía eso. Y entonces le preguntó: ¿y sabe usted que Dios puede y quiere sanarlo? No, yo no sabía eso. Y T.L. Osborne le dijo: si yo le demuestro en la Biblia que Dios dice que quiere sanarlo a usted personalmente, ¿estaría dispuesto a creerlo? Claro que sí. Y entonces le leyó este pasaje entre otros. Le dijo: Jehová tu sanador. Y le preguntó: ¿a quién se refiere tú? Dijo: se refiere a mí. Sí, Jehová es tu sanador. Se refiere a ti. Son promesas personales. Cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades, no se refiere a alguien más, se refiere a mí. Entonces en la palabra de Dios encontramos esta revelación maravillosa, que Dios dice que Él quiere sanarte a ti personalmente. Y entonces le preguntó: ¿crees que Dios te puede sanar? Y el hombre se puso a llorar porque nunca había oído estas palabras de la Escritura, y le dijo: sí, ahora creo que Dios ha prometido sanarme a mí. Yo lo creo y yo lo recibo. Y el hombre fue sanado inmediatamente. Y esa es la manera en que tú y yo necesitamos tomar la palabra del Señor. Está hablando acerca de ti y acerca de mí. Cuando dice: yo soy Jehová tu sanador, tú necesitas tomarlo de una forma personal. Todas estas experiencias, y hay otras en el Antiguo Testamento, siento yo que tienen su culminación en la palabra profética de Isaías en el capítulo 53, cuando habla acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. El versículo 3 de Isaías 53 ahora dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros. Durante el ministerio de Jesús, los religiosos de su tiempo cuestionaban la autoridad de Jesús para perdonar pecados. ¿Quién se cree que es para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados, le criticaban. Y en una ocasión Él les dijo, bueno, pues para que entiendan que tengo el poder para perdonar pecados y para sanar, entonces le dijo al hombre cojo, levántate. Hoy la cosa está al revés. Normalmente los religiosos de hoy aceptan que Cristo perdona pecados, pero no aceptan que Cristo sana a los enfermos. La cosa se ha cambiado, pero lo que la palabra de Dios nos dice es que Cristo fue a la cruz para ganar las dos cosas para nosotros. La Escritura dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. También dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y culmina diciendo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo, para cumplir esta palabra, fue levantado en el monte Calvario. Como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, Cristo fue levantado en el monte Calvario. Y de la misma manera, cuando nosotros volteamos a verlo en el Calvario, siendo azotado, quebrantado, herido, molido, cuando volteamos a verlo en el Calvario, nosotros podemos recibir los maravillosos beneficios que Él ganó para nosotros, que incluyen no solamente el perdón de nuestros pecados, y gloria a Dios por eso, gracias a Dios, porque eso es lo que nos da el derecho de ser hijos de Dios y de tener salvación y vida eterna. Pero también podemos voltear nuestros ojos a la cruz y ver allí a Cristo llevando nuestros dolores y nuestras enfermedades para que nosotros podamos ser curados. Yo quiero pedirte que te pongas de pie por un momento, por favor. El salmista, cuando estaba enfermo, oró. Ezequías rogó. Yo creo que es importante que nosotros nos apropiemos de las promesas de Dios y pidamos a Dios que Él nos dé una completa sanidad en todo nuestro ser, que nuestra alma y nuestro cuerpo sean sanados por su gracia y su poder, por la obra de Cristo en la cruz. Entonces lo que yo quiero pedirte es de que tomemos un momento para orar por nosotros mismos. Nadie más va a orar por ti. Quiero que tú, como Ezequías, te vuelvas al Señor y le digas: sáname. Quiero que hagas algo muy específico. Pon tu mano en la parte de tu cuerpo donde hay problemas y ruega a Dios: sáname. Cristo llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Sáname.
Si hay heridas y dolor y enfermedad en tu alma, pon tu mano sobre tu corazón y clama a Dios: sana mi alma de toda enfermedad, de toda dolencia. Ora por ti mismo. Quizá pocas veces lo hacemos, y esta es una oportunidad que Dios te da para que ejercites tu fe, para que vuelvas por la fe tu mirada hacia la cruz del Calvario y veas a Cristo allí clavado en la cruz, como Él fue azotado y por su llaga tú has sido curado. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús nos acercamos para presentar delante de ti nuestros cuerpos enfermos, débiles, nuestra alma herida. Y tenemos un clamor, Señor: sáname, Señor, sáname. Yo quiero recibir un toque de Dios en este día. Señor, trae sanidad a mi cuerpo, trae sanidad a mi alma. En el nombre de Cristo te lo pido. Gracias, Dios. Soy tu Dios que te sana.